¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Julio, bienvenidos a mi canal y bueno, como lo prometido es deuda, me encuentro aquí con mi amigo Suriel Vargas, cineasta, maestro de cine, realizador y bueno, pues ya teníamos ganas de platicar con ustedes, de contarles pues nuestra recomendación de películas. Vamos a tratar temas de películas mexicanas, de películas de culto, de horror, de terror y bueno, queríamos empezar con una película que para nosotros nos fascina y que nos ha influenciado mucho, es Veneno para las Hadas, de el gran maestro Carlos Enrique Taboada. Y bueno, pues Suri, ¿cómo estás? Bienvenido al Muy canal. bien, muchas gracias por haberme invitado y pues muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes de cine. Perfecto, pues no se diga más, quédense con nosotros para escuchar esta recomendación. Papá, ¿es cierto que hay brujas? No, princesa, claro que no. Las brujas no existen. Pero antes, hace muchos años. Bueno, pues primero que nada queremos compartir un poquito los antecedentes, quién es Carlos Enrique Taboada y por qué pues la influencia que tiene en el cine mexicano, su legado es muy importante. Y fíjate con Carlos Enrique Taboada, y creo que esto es un buen antecedente para toda la gente que siempre pregunta, ¿no? ¿Quiero hacer cine? ¿Debo estudiar cine? Bueno, tal vez sería lo mejor, pero Carlos Enrique Taboada no fue cineasta de línea. Escuela, digamos, ¿no? Académicamente, exactamente. Él fue historiador, ¿no? Entonces esto es una parte importante. Y de ahí le gustó la onda del cine y bueno, pues se fue formando en el set. Así es, muy importante lo que dice Suri. También hay que destacar que Carlos Enrique efectivamente bueno, es hijo de actores, por circunstancias se fue acercando al cine, sí estudió una carrera en historia, antropología y historia, pero empezó como escritor, empezó como guionista, claro, trabajando argumentos tanto para tele como para posteriormente para cine. Hizo sus primeros pininos en los sets precisamente y después tuvo la oportunidad de dirigir también sus primeros largometrajes. ¿Qué te parece el argumento, la premisa? ¿Cómo la ves? Me parece muy bueno, fíjate que es muy interesante, es un cuento de hadas. Y eso es padrísimo, ¿no? Y esto influenciaría, bueno, a otros directores que están top ahorita en la cinematografía mundial. Obviamente hay mucha influencia de este director. Del Toro mismo lo ha dicho. El Toro mismo lo ha dicho, sí, exactamente, es mi referente, ¿no? Y esto, ¿no? O sea, realmente creo que es muy importante, ¿no? Cuando vemos esta referencia de las dos niñas, hablar de la inocencia, del cuento, de lo que el cuento puede crear en los niños, ¿no? Porque creo que al final el personaje de Verónica, que es esta niña rubia, que es la que le hace pensar a Flavia todo el tiempo que es una bruja, y que la misma Verónica termina creyéndolo, ¿no? En algún momento, o sea, se vuelve partícipe realmente de su juego. Y esto es muy interesante, ¿no? Un juego infantil influenciado por los cuentos y todo este mundo de fantasía que se puede tejer alrededor de los niños. Que al final termina, bueno, con un desenlace funesto, pero es muy interesante, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, no, la verdad es que el planteamiento, la premisa, parece una premisa sencilla, es decir, como el toque efectivamente de existen las brujas, existe esta oscuridad, esta maldad, pero desde la perspectiva de las infancias, ¿no? Es muy interesante, y digo, estamos hablando de infancias de los años 80, cuando, bueno, si lo comparamos con nuestro contexto, pues ya las infancias de nuestro contexto pues tienen otros referentes de miedo, pues nos da esta pues perspectiva del miedo precisamente en la imaginación, todavía, ¿no? En la imaginación, en la sugestión que puede tener un niño con las historias, con los cuentos, tanto pues de los cuentos literarios como de las sugestiones también de los adultos, ¿no? Y la gran pregunta es si esta película verdaderamente es para niños o también es para adultos, ¿no? Es una reflexión interesante que yo al verla la verdad es que también dije, bueno, pues cuáles son los ingredientes del veneno para las hadas en el sentido metafórico, reflexivo, porque bueno, pues se trabaja la sugestión, la intriga, ¿no? La influencia que tienen los adultos sobre los niños sobre otros niños, y cómo esto despierta la imaginación, ¿no? Como estas dos protagonistas, bueno, Verónica y Flavia, que una y otra, ¿no? Creo que vamos a ir desglosando también el papel fundamental que jugaron en el elenco estas dos actrices, y que realmente nos lleva y nos mete a un mundo de fantasía con una temática que parece inocente, una temática que parece de niños, pero que tiene una gran profundidad, creo yo, entre la espiritualidad y la oscuridad del ser humano. Sí, es excelente el trabajo actoral porque son exactamente como lo mencionas, dos niñas que cargan toda la película.
porque realmente sí llegamos a ver otros personajes adultos, y algo muy importante, todos los personajes adultos nunca se les ve el rostro, a excepción de la abuelita de Verónica, al cuidador de la hacienda y a la maestra de piano, ya que está en el féretro, ¿no? Pero realmente estas niñas llevan toda la película, ¿no? Que también hay que decirlo, Suri, otro logro que es creo que importante, de que es una película de horror que no necesita efectos como hoy los conocemos, ¿no? En todas las películas, ¿no? La sangre, los ruidos, sino que más bien es un terror psicológico muy bien logrado, con pocos elementos. Creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque precisamente en esta película no se necesita, como ya lo mencionas, los efectos, la sangre, los sonidos, sino echar a andar tu imaginación. Y cuando eres niño te pasa eso, ¿no? Todos recordamos haber visto una película de terror cuando éramos niños y o nos platicaban una historia, nos no poder contaban dormir, un cuento, tener no poder pesadillas, dormir, ¿no? Ver no las poder sombras, dormir. ver en la oscuridad y darnos miedo porque nos recuerdan ciertas cosas, ¿no? Exactamente. Y al ver esta película, pues eso revive en ti. Creo que aquí Carlos Enrique mantiene, pues Sí, obviamente, pues ese ritmo, esa tensión cuando debe ser tensión, los tonos, ¿no? Cuando deben de ser, digamos, en la historia, ¿no? Los diferentes tonos que lleva. Y creo que están bien logrados por dos niñas que sí, nos llevan con toda la trama y que hacen un papel muy muy destacable, que pues también le valieron ahí algunos premios y algunas nominaciones muy importantes por este desempeño a cuadro. Así es, creo que también tendríamos que hablar del trabajo de Carlos Enrique como director y también en la parte de la producción, porque él también se aventó como esta onda de tener 6 años este guión guardado, ¿no? Escribe esto y 6 años lo tiene guardado porque ningún productor en México se quería aventar el toro, ¿no? De decir, es una película de terror que tiene como protagonistas a 2 niñas, ¿no? Entonces, algo muy arriesgado, ¿no? Como pasa regularmente con los temas o las historias que son arriesgadas, ¿no? Sobre todo, volvemos a repetir, venimos de un contexto donde siempre la industria llega a puntos donde ya siento yo, ¿no? Que ya se establecen como modelos, lo que funciona y lo que no funciona, y es difícil dejar a nuevos realizadores o a nueva gente proponer cosas que puedan ser arriesgadas, y creo que muchos productores y productoras tomaron esta película o este argumento como arriesgado por el hecho, ¿no? La temática, que 2 niños, el género también, ¿no? Que es, digamos, el género de terror, de horror, que pues no estaba perfilando, digamos, en nuestro país, y que bueno, ahí está la demostración que cuando una historia es buena, cuando un director es capaz, lo que se puede lograr, ¿no? Y además creo que también el ojo de Carlos, porque incluye también no solamente el movimiento de cámara, la puesta en escena, sino todo lo que hay, es decir, las locaciones, ¿no? Las locaciones que pues son de haciendas, de conventos, exconventos, y que nos da esta atmósfera, ¿no? Que es bien importante el tema de las locaciones, ¿no? El set donde se están realizando, porque sí verdaderamente nos mete, ¿no? En la historia, y nos da esta atmósfera de terror, psicológico, de incertidumbre, y creo que están bien logradas estas locaciones, ¿no? Esta arquitectura colonial que tienen. Y es que creo que hasta la escuela, ¿no? De Flavio y Verónica es medio tétrica, ¿no? Yo creo que este es un gran ejemplo, ¿no? De cómo la dirección de arte, la dirección de la producción de arte bien hechos, pues genera en la narrativa que algo se logre, ¿no? Y también para la gente que se dedica a hacer cine, pues explotar al 100 la locación, ¿no? Que creo que es lo que siempre buscamos cuando hacemos cine, ¿no? Explotar lo que tenemos al máximo, ¿no? Y incluso nos pasa, ¿no? Cuando vemos una locación, bueno, a mí me ha pasado, no sé si a ti, Suri, yo veo una locación y me imagino ya una historia, ¿no? Obviamente vemos locaciones antiguas, coloniales, y decimos, aquí está esto como para una historia de terror, ¿no? A mí siempre me lo dicen, ¿no? Siempre llego a algún lugar y empiezo a ver y me dicen, ya quieres grabar algo, ¿verdad? Exacto, porque estamos pensando en cómo esas atmósferas, esas sensaciones que hay de exconventos, de casas, haciendas muy grandes, pues nos generan estas referencias, ¿no? Del miedo, de la oscuridad, y bueno, que creo que otro elemento fundamental es la fotografía y el trabajo de la luz, ¿no? Con la dirección también de Taboada, que es un claro oscuro, la fotografía de Guadalupe García, me parece, muy bien lograda en el sentido de darnos estas sensaciones y estas direcciones de la luz de claros oscuros,
que vimos en la película y que también están muy bien logradas para generarnos esta atmósfera psicológica de horror en cada locación de como se lleve, ¿no? ¿Tú cómo viste esta fotografía? Sí, a mí la fotografía de esta película me encanta, digo, la angulación, la puesta en escena, pero el uso de colores también va mucho hacia la narrativa, también denota la psicología de los personajes y creo que está muy bien logrado. El sonido también interesantísimo porque tengo entendido que se volvió a regrabar todos los diálogos, todas las cuestiones. No sé si hayan tenido dificultades en el rodaje, imagino que sí, en algunas cuestiones, porque siempre en los rodajes pasa esto, el audio, el sonido, hay que tener mucho cuidado, por experiencia se los decimos, es complejo a pesar de que tengamos relativamente el control de las locaciones, pero en este específicamente había leído que se tuvieron que regrabar todos los diálogos. Y bueno, esto también genera... 2 años de regrabación de diálogos. 2 años. De ADR, ¿no? Que el ADR precisamente es este proceso, ¿no? Donde alguna cuestión, algo no quedó bien en el audio siempre. Y hay que volverlo a grabar. Y es complicadísimo. Es complicadísimo por una cuestión bien particular. Los actores que ya tienen mucha experiencia, que tienen tablas, pueden dar los mismos tonos que dieron cuando estaban actuando y en un estudio con un micrófono. Pero cuando eres un actor primerizo, híjole, eso va a costar muchísimo trabajo, que vuelvas a dar la misma entonación, aparte pues del pajareo, ¿no? Que quede la sincronización. Entonces tardaron 2 años en volver a regrabar los diálogos de Veneno para las Hadas. Yo me imagino, es una hipótesis que yo tengo, que es por el ruido que generaba la cámara de cine, ¿no? Algo a lo que ya no nos enfrentamos en la actualidad, porque bueno, grabamos en digital ahora, pero la cámara de 35 al correr el carrete pues hace el... ¿no? Entonces me imagino que eso quedó. Sí, y tomar en cuenta que también fueron en locaciones exteriores y que eso pues también lo hemos dicho muchas veces, esto no lo puedes controlar, de verdad. Los sonidos de la ciudad se cuelan siempre. Pregúntenle a los sonidistas, a nuestros queridos amigos sonidistas, todas las complicaciones, todo lo que se tiene que llevar con el viento mismo pegando en el micrófono. Es algo muy complejo, pero yo no noto, lo sabrás si somos exquisitos, si nos vamos a los detalles, pues obviamente habrá como todo algunos errores, pero yo no noto, como dices, esta sincronización. Me parece que está bien lograda y pareciera logrado. Uno que es el sonido directo, ¿no? Sí, el audio original y que así se grabó, pero lo que dice Suri es muy complejo para poder empatar tanto a nivel actoral y tonal de pues las expresiones, los diálogos. Y bueno, pues yo creo que no se nota o no se nota tanto, y eso es algo también que hace que la película no pierda calidad por el sentido de la complejidad que es el sonido. Así. Realmente es una película que yo creo que van a disfrutar, es una película que vale mucho la pena ver, y es una película que tiene el valor de rescatar nuestro cine mexicano, ¿no? Para entender que se hace buen cine en México, que ya desde los 80, 70, 60 siempre se ha hecho buen cine mexicano y se sigue siendo buen cine mexicano. Entonces yo les diría, vean la película, creo que la van a disfrutar mucho, aunque no sean fans del terror, pueden entenderla desde diferentes puntos de vista, así es que yo les diría, no se la pierdan, es un referente muy importante. Así es, yo también coincido, verdaderamente, y eso es lo que nos hace el cine, independientemente si la queremos desestructurar o analizar y todo, lo importante es que nos divierta, que nos entretenga y que nos mantenga en la historia, que creo que al público en general es lo que más le importa, y esta película lo va a tener. Como dice Suri, hay buen cine mexicano, se hacía y se hace buen cine mexicano, y Taboada y esta película y sus películas son importantes por eso, ¿no? No tanto por las opciones críticas, que también pueden ser a favor o en contra, pero es una historia verdaderamente interesante, ¿no? Que nos mantiene pegados, que es también lo importante, que nos mantenga ahí al espectador, que no nos dé sueño, o sea, que digo, no, pues de qué se trató, quién sabe, ¿no? O sea, nos mantiene ahí. La película me vio a mí, ¿no? Exactamente, a veces hay películas que nos ven dormidos, pero no, esta no. Esta película es de verdaderamente muy, muy interesante y nos hace recordar nuestras infancias. Bueno, véanla, yo creo que les va a gustar y bueno, pues es una obra, la verdad, que vale mucho la pena, y ojalá esperemos que también esté en pantalla grande para que pues, podamos hacer también un review, una visita ahí donde la proyecten.
Gracias. Bueno, pues Uri, ¿algo más? No, sería todo. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por ver el canal y apóyenlo. Suscríbanse, denle like.